Ella perdió todo cuando era niña. Él se convirtió en su familia. Ahora viven bajo el mismo techo, y el consuelo entre ellos es repentinamente eléctrico. Un ahogamiento cercano, un rescate desesperado, un beso que casi sucedió, y nada más se siente inocente. Se pregunta si es protección o algo mucho más profundo, secretos, chispas de celos y un amor que no puede permanecer oculto. Este es un intruso cariñoso, se atreve a preguntar sobre la posibilidad de una relación romántica, pero su respuesta es rápida y abrumadora. Una sonrisa chilling juega en sus labios mientras ella presiona, preguntando que si su ultimátum es un golpe intestinal. Si hay alguna posibilidad, no deben volver a verse nunca más. El estómago de Ji-han se agita cuando se enfrenta a los resultados de admisión a la universidad. El pensamiento de decepcionar a sus tutores es devastador, pero decepcionar a Chiyo es impensable. Su mente se remonta 11 años atrás al trágico accidente que la dejó, una niña de 9 años de edad, de pie completamente sola en su casa. Ji-han refleja que la única razón por la que sobrevivió es gracias a la familia de Allah. Sacudiendo sus dudas, ella roba su determinación, y su dedo hace clic en el ratón. Sus ojos se amplían de incredulidad mientras mira la pantalla. Los resultados brillan delante de ella. Un Saab asfixiado le escapa mientras se abre la puerta, gritando sus nombres en pura alegría. Su grito triunfante rompe la calma de luto. Sus guardianes explotan de alegría. Su tío llora inmediatamente de orgullo, abrumados por sus elogios sinceros. Los ojos de Ji-han buscan en la habitación a Chiyo. Ji-han se vuelve hacia él, pero antes de que pueda terminar su pregunta, Chiyo le toca suavemente el rostro, declarando que ahora es menor. Una noche lluviosa hace 11 años, en la que encontró a un Ji-han roto que creía que no tenía a nadie, el joven Chiyo, con los ojos ardiendo de una determinación furiosa, juró que estaría con ella para siempre, declarando que su amor superaría a cualquier padre, asegurando a un Ji-han tembloroso. A partir de ese día, fue su tutor inquebrantable. Sus padres pronto la recibieron. Su madre le pidió suavemente a Ji-han que llamara a su madre, dando finalmente a Ji-han un lugar en el mundo. Ji-han, agarrando su bolso escolar, se encontró con el orgullo lloroso de su tío y el cálido abrazo de su tía. Sabían que había estado esperando ansiosamente los resultados. Guiada adentro, Ji-han jadeó. Un lujoso banquete y una nueva habitación meticulosamente preparada. Sus ansias por ser una intrusa desaparecieron bajo su cuidado ilimitado y explosivo. El amor de esta familia era verdaderamente abrumador. En la celebración familiar, Chiyo rechaza la gratitud de Ji-han, tomando el crédito de que ella haya superado el examen. Sus palabras provocan un recuerdo de su tiempo en el ejército. Había regresado de licencia y emitió una exigencia impactante. El padre de Chiyo le reprende suavemente a Ji-han, insistiendo en que cuidar de ella nunca es una carga. Es su hija menor. Abrumada por su amabilidad, Ji-han le agradece con lágrimas. Su culpa se derrite en una feroz resolución mientras ella devora la fiesta. La expresión de la madre de Chiyo se oscurece repentinamente mientras toma la mano de Ji-han, prometiendo que siempre la verán como su verdadera hija. Pero la madre la corta con una sorprendente y silenciosa disculpa, dejando a Ji-han completamente desconcertada a medida que su sonrisa esperanzadora desaparece instantáneamente. La bomba cae. Sus padres se mudan mañana. La salud de su abuela se ha empeorado, lo que los obliga a irse. Entra en la habitación de Chiyo, y su corazón se hunde. Sus bolsos ya están llenos. El silencio entre ellos es asfixiante, y Ji-han se da cuenta de que estar solo con él es imposible. Ji-han pregunta tímidamente acerca de sus planes escolares, pero la respuesta dismisiva y telefónica de Chiyo es un golpe de estómago. Sus palabras ahora se sienten vacías, sus esperanzas se desmoronan en polvo egoísta. De repente, él agarra su silla, la gira alrededor para enfrentarse a él, y exige que diga lo que piensa. En un rincón, Ji-han insiste débilmente que no es nada, pero Chiyo corta su vacilación con una burla. Él se inclina, con su voz como un bajo desafío, preguntando si está decepcionada por el hecho de que él se vaya. Antes de que ella pueda procesar la pregunta, él la golpea con la verdadera. ¿Quiere vivir con él? La mirada de Chiyo se endurece. Él sabe que ella no puede decirlo. Ji-han nunca ha aprendido a ser egoísta. Ella trata de liberarlo de su deber, pero la voz de Chiyo se convierte en hielo. Él acepta su respuesta, acariciando su cabeza con una disculpa formalmente escalofriante. La compostura de Ji-han se rompe cuando ella se da cuenta de
su devastador error. Cuando Chiyo se aleja, Ji-han se congela, convencida de que sus palabras son inútiles. Los dolorosos recuerdos brillan ante sus ojos, volviéndola a esos momentos fríos y aplastantes de soledad. Él insiste en que siguen siendo familiares, pero su corazón grita de nuevo un no desafiante. Si están separados, ella simplemente está abandonada. En pánico, Ji-han agarra desesperadamente la manga de Chiyo, descubriendo que no lo quería. Explica que solo se quedó callada porque se sentía desesperada, convencida de que sus sentimientos no importarían. Entonces, con cada onza de coraje, finalmente le dice lo que realmente quiere: vivir con él. El coraje de Ji-han se evapora al instante, convencido de que debe estar cansado de ella, pero la mano de Chiyo suavemente cubre su rostro, su voz suave mientras la alaba por finalmente expresar su opinión. Le dice que sea más egoísta, que no tiene ningún problema con él. Justo cuando su corazón se derrite, él se inclina, regañándola por hacer que la gente se preocupe, y ella inmediatamente retira su pensamiento sobre él siendo maduro. Chiyo, un sonrisaje sutil jugando en sus labios, declaró que ya que su más joven había hablado, no se podía evitarlo. Ji-han, completamente desconcertado, cuestionó de qué estaba hablando. Chiyo simplemente declaró que lo averiguaría mañana, dejándola completamente desconcertada. Al día siguiente, la madre de Chiyo transmitió un reloj, revelando que había oído que Ji-han quería vivir con Chiyo en su casa. La madre de Chiyo transmitió un reloj, diciendo a un Ji-han aturdido que estaban emocionados de que había aceptado manejar ese dolor de cabeza de ellos. Sus padres le dan permiso para expulsar a Chiyo si se comporta mal. En el momento en que se van, Ji-han gira sobre él, su mente tambaleándose mientras pregunta qué acaba de pasar. Chiyo simplemente mira hacia atrás con calma, confundido por su pánico, recordándole que esto es exactamente lo que ella pedía. Un sonrisa lento y seguro se extiende a través de los labios de Chiyo, sus ojos grises del acorazado brillando de puro malestar. Para Ji-han, el hogar era un concepto extraño. Recordó la calidez de la familia de Chiyo, un fuerte contraste con su propio pasado desolado, un vacío que pensaba que nunca podría llenarse. Su voz corta repentinamente el recuerdo. Con una leve sonrisa, anuncia que está deseando vivir con ella, y con total agitación, Ji-han exige saber lo que Chiyo quiere decir. Frío retorce sus palabras, recordándole que ella es la que dijo que quería vivir juntos. Cuando ella escapa que se refería a sus padres, la sonrisa de Chiyo se amplía, diciendo que él simplemente asumió que ella no podía estar separada de él. Chiyo le dice a Ji-han que no deberían hablar afuera, y la lleva hacia la puerta, pero ella se congela repentinamente y se niega a entrar. Su paciencia se desvanece mientras la pone contra el marco, exigiendo que la abra, y cuando ella se niega, sus ojos se estrechan mientras le pregunta si esconde a un chico. Transpirando, Ji-han dice que no es nada de eso, pero Chiyo se inclina y le dice que ahora se ve aún más sospechosa. Le recuerda que ella no lo ha dejado entrar desde la escuela secundaria, que esperó pacientemente una invitación que ella nunca dio, murmurando que está herido. La puerta. Con una voz baja, él lo explica para que ella no tenga que sentirse herida. Completamente desconcertada, Ji-han solo puede preguntar lo que está diciendo. Su mirada se desplaza más allá de ella en la habitación, un espacio solitario que embotella el vacío. Él solo ve paredes blancas, vacías, un lugar terriblemente similar a Ji-han. La expresión de Chiyo se oscurece, afirmando que si ella piensa que esta habitación vacía está bien, entonces uno de ellos tiene un problema. Él le recuerda que ella no era así cuando era niña. Atónita, ella recuerda su caótico pasado, y explica que simplemente arrojó todo lo que no era. Su mirada se suaviza ante su sonrisa hueca, pero su pasado no es su preocupación, su futuro lo es. Le dice que está bien si la habitación está vacía, porque si hay mucho que llenar, eso es perfecto para él. Sputter, olvidándose de por qué incluso entró. Ji-han rápidamente retrocede, preguntándose por qué él quiere vivir en un lugar tan pequeño de todos modos. Ella presiona el intercomunicador, desesperada por crear distancia. Cuando él se acerca, ella se desvía de nuevo, cuestionando sus planes para extender su licencia escolar. La observa, su paciencia se agota. Estupefacto, Ji-han se pregunta qué pensarían sus padres al respecto. Chiyo sonríe, declarando con calma que nunca dijo que desaprobarían. Con una confianza casual que la cubre, él revela que en realidad les encanta la idea de que permanezcan juntos. Él retrata la aprobación entusiasta de su padre, emocionado de que Ji-han no viviría solo, mientras que su madre se preocupaba por su comodidad. Conociendo también las personalidades de sus padres, Chiyo no había esperado nada menos, un pensamiento privado que guarda para sí mismo. Chiyo dirige suavemente el congelado Ji-han hacia adelante, exponiendo los hechos. Todas las habitaciones decentes cerca de la escuela fueron arrebatadas por estudiantes de primer año, dejando solo sótanos en ruinas.
Pero incluso con esta razón práctica, Ji-han se detiene en una puerta cerrada, recordando que era la vieja habitación de su primo. Con un crepitín suave, lo abre y casualmente le pregunta si esta estaría bien para ella usar, revelando el increíble espacio interior. La habitación es espaciosa e inmaculada, totalmente amueblada con estanterías de libros, un escritorio adecuado y una cama acogedora, es más de lo que ella podría haber esperado, y un suave guau escapa de sus labios. Los ojos de Chiyo varían a través de su habitación prístina, aterrizando en un se pregunta si es real, un recuerdo flashing de un niño mordiendo una falsa en disgusto. En lugar de probarlo, gira su mirada afilada a Ji-han, exigiendo saber lo que está pensando, dejándola aturdida y sin palabras. Ji-han cuestiona su impulso infantil de morder la medalla. Con una risa despreciable, Chiyo simplemente afirma que tenía curiosidad antes de sentarse en una silla de escritorio como si perteneciera allí, tomando una respiración profunda. Ji-han finalmente declara que no puede vivir con ella, insistiendo en lo extraño que sería. Ji-han explica desesperadamente que como no son verdaderos hermanos, la situación será incómoda para ambos, pero Chiyo se inclina con una sonrisa perezosa, declarando con calma que él no se sentirá incómoda en absoluto. Frustrada, ella le pide que sea serio, pero él simplemente le golpea su corazón con un peligroso que sí, pero la esperanza es aplastada por un recuerdo escalofriante, Chiyo declarando que si alguna vez cruzan esa línea, nunca deben volver a verse. Sus palabras absolutas atraviesan su confusión, revelando una verdad fundamental: si fueran verdaderamente familiares, nunca diría eso. Con su intensa mirada fija en ella, Chiyo exige una respuesta. Las manos de Ji-han se apretaron en los puños mientras ella se disculpaba, insistiendo en que ella simplemente no podía. Visiblemente frustrado, él pinzó el puente de su nariz. Pero antes de poder discutir, ella ofreció desesperadamente un compromiso. Después de que ella le explicó que sus cosas más grandes todavía están al lado, le dijo que la dejaría a ella. En el momento en que la puerta se cierra, el pánico agarra a Ji-han. La mente de Ji-han se precipitó, atrapada por las palabras cortantes de Chiyo: nunca más nos veamos. Franticamente, se aferró a una frágil esperanza de que pronto encontrara su propio lugar. Por ahora, fingía que todo era normal, un pago desesperado, antes de forzarse a desempacarse, con una sonrisa alegre. Ji-han mira a la habitación de Chiyo, si hay algo que pueda hacer para ayudarle. Sus palabras caen en su garganta mientras se congela, su rostro se enrojece instantáneamente, sus ojos se amplían, están cerrados en el costado de su espalda musculosa mientras él se quita la camisa. Completamente inconsciente. Pero las palabras caen en sus labios, se congela y sus ojos se ensanchan en el lateral de la espalda muscular de Chiyo mientras cambia de camisa. Él se da la vuelta, desanimado, y con calma le pregunta qué pasa, dejándola completamente nerviosa y tartamudeando en disculpas. Se deshizo rápidamente de su camisa, el suave tejido rugido mientras caía, y en un rápido movimiento protector, tiró a Ji-han en sus brazos. «Tenga cuidado», murmuró contra su cabello, sosteniéndola cerca de su pecho desnudo. Ji-han, completamente sorprendida, sintió un rojo ardiente arrastrándose por su cuello. Sus ojos se alejaron de su piel expuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Él presionó, su voz un ruido bajo. Ella tartamudeó: bueno, me preguntaba si podía ayudar. Su mirada no podía alcanzar la suya. Chiyo sostenía una camisa de mangas largas, un toque de una sonrisa jugando en sus labios. A propósito, ¿por qué estás desvestido? Ji-han finalmente logró, su voz apenas un susurro. Se dio la vuelta, el rincón de su boca temblando. Tú eres el que entró sin llamar. Ji-han jadeó, su rostro se enrojeció aún más mientras tropezaba con una disculpa. Lo siento. Chiyo explicó que se sentía un poco frío y estaba cambiando. El corazón de Ji-han se hundió, no se había dado cuenta de lo frío que era, sintiendo un poco de culpa de que él se sentía incómodo debido a ella. Chiyo tira su camisa sobre su cabeza, entretenido por su reacción agitada, y casualmente le pregunta por qué está tan sorprendida, recordándole sus viajes a la playa de la infancia. Pero mientras internamente admite que ahora es diferente, él de repente agarra su muñeca, su voz bajando mientras pregunta: ¿estamos diferentes ahora? Un frío llena el aire a medida que la expresión de Chiyo se endurece,
su voz baja mientras repite sus palabras. Resaltó lo diferente que era su forma caída, admitiendo que era la primera vez que veía a un hombre. Su rostro se enrojecía de carmesí, tratando de retroceder. Chilló, reprimiendo una sonrisa consciente, simplemente ofreció manejar la ropa. Cuando se fue, se le escapó una risa tranquila. Mortificada, Ji-hang enterró su rostro en la almohada, su forma caída temblando de vergüenza. Fuera de la puerta, la risa desenfrenada de Chillo encontró su estado agitado cariñoso. Una sonrisa cariñosa jugando en sus labios mientras la llamaba su torpe hermana menor antes de comenzar una carga de lavandería. Ji-hang se vuelve para ver a Chillo, cargando sin esfuerzo un sofá. Indignado, lo reconoce de la casa de sus padres y le pregunta por qué traería tanto para una estancia temporal. Explica con calma que su madre le dijo que tomara lo que necesitara, claramente estableciéndose para siempre. Como Ji-hang sugirió dónde colocar el televisor, Chillo inmediatamente le advirtió que no la ayudara. Alegando que sería un problema si se lastimara, el corazón le golpeó a su protectoría contundente, dejando tambaleando mientras lo veía arreglar todo sin esfuerzo. Su espacio compartido realmente se estaba convirtiendo en un hogar. Ji-hang tembló. Consumida por un miedo familiar, creía que era mejor mantener su corazón vacío. Si no tenía nada, no podía perder nada. El suave clic de la puerta de su habitación privada cerrando atrajo la atención de Chillo, y se detuvo, un parpadeo de preocupación cruzando su rostro mientras se preguntaba que Ji-hang se había resistido a vivir juntos, aterrorizada de que él la viera así, débil y vulnerable. Una joven y febril Ji-hang acusó a su madre de solo cuidar a su hermano. La expresión de su madre se suavizó mientras acariciaba suavemente el cabello de Ji-hang, prometiendo que ambos hijos eran preciosos para ella. Cuando se le preguntó qué quería, Ji-hang exigió brillantemente en el nebuloso mundo de sus sueños. Una joven Ji-hang vinculó un pastel de rosas con su tía, pidiéndole una promesa. Luego se despertó, la pesadilla familiar la dejó sin aliento. Había sido un buen día, recordó. Chillo había ganado. Y su pastel había llegado, pero el dulce recuerdo inevitablemente se rompió en una escena aterradora de naufragios. Las escalofriantes consecuencias del accidente estaban delante de ella. Un fuerte recuerdo de escombros agrietados y un pastel esparcido. Realmente su egoísmo infantil hizo que desaparecieran de su vida. Envuelto firmemente en su habitación privada, Ji-hang sintió una ola de culpa. Ella se disculpó internamente con Chillo, confesando que no podía simplemente llenar la casa de nuevas alegrías. Se sentía como una traición a su familia perdida. Miró la foto de familia enmarcada, con un sonido que ecoaba en su pecho. Con Chillo ahora en esta casa, se encontraba constantemente midiendo su propia felicidad, sopesándola contra su viejo dolor. Una repentina sacudida la hizo mover, sus ojos fijándose en el reloj. Era tarde, su corazón golpeaba. Ji-hang se agitó, al darse cuenta de que la lavandería que Chillo comenzó debía hacerse. Un poco de culpa la golpeó, él había arreglado todo mientras ella dormía. Sus ojos escanearon la sala de estar impecablemente ordenada, incluso las mantas recién lavadas. ¿Cuándo había logrado todo eso? Chillo debe haber ido a algún lugar. Decidió tomar un poco de aire en el techo, el suave silbido del viento de una bomba a su mente preocupada. Ji-hang tembló en el techo, el aire fresco despejando sus pensamientos como el próximo aniversario de su madre. Su mirada se fijó repentinamente en una figura de abajo, una sacudida corriendo a través de ella. Podría ser, el pelo oscuro del hombre y su perfil eran extrañamente familiares, casi una imagen especular de su difunto hermano. ¿Estaba viendo cosas? El corazón de Sang Ji-hang dolía por su hermano perdido, Ji-hwan, imaginando el hombre que se había convertido en, su altura, su sonrisa, su voz, su camino. De repente, su aliento se acurrucó. La figura que se había imaginado, que se parecía a él, ahora se hallaba debajo. Se ordenó a sí misma, sabiendo que estas dolorosas ilusiones resurgieron antes del aniversario de su hermano. Sus ojos parecidos a la Dou, fijos en la figura misteriosamente familiar de abajo, parpadearon. Incluso mientras se inclinó precariamente, una parte de ella sabía que este alcance desesperado no tenía sentido. Un apa desesperado e infantil le apareció en la mente. Yu, caminando a través del frío mordaz, murmuró. ¿En serio, Ji-hwan? Sus manos dolían cuando él agarraba un paquete a vapor.
ella siempre encontraba una manera de hacerle preocuparse. Él esperaba que el calor la calmaría, a pesar de su anterior acto imprudente, sabiendo que el aniversario de su hermano se acercaba. El plan de Yu de consolar a Ji-han en casa se rompió cuando la vio caminando por la calle. Un pensamiento cariñoso pero preocupado cruzó su mente. Debe haber venido a buscarlo, vestida tan ligeramente en el frío invernal. Justo cuando él abrió la boca para gritar, pasó justo delante, completamente inconsciente. La mano de Yu agarró el brazo de Ji-han. San Ji-han, con sus fríos ojos grises, escaneó su rostro angustiado. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Ji-han jadeó, incapaz de hablar, mientras suavemente cubrió su rostro. ¿Has visto a un hombre cerca? Una resolución sombría se asentó sobre Yu. Dime quién es. Te llevaré a él personalmente. Ji-han, su voz ahogada, se aferró a él. Appa, vi a Ji-hwan Appa. Los ojos de Yu se abrieron antes de su silenciosa admisión, lo sé. Se sepultó su rostro contra él, llorando, deseando solo una sola vez más ver a su hermano perdido. Cuando se convulsionó por el dolor, Yu cubrió suavemente su rostro lloroso. Joven Ji-han, ¿sabías? Yu acarició a Ji-han, su mundo interno guerra, su toque estaba presente, pero su corazón seguía persiguiendo un fantasma. Él ajustó cuidadosamente su zapato, su voz firme pero suave. Puedes seguir buscando, y yo me quedaré, pero no te confundas con quién es realmente Ji-hwan. No es alguien que encuentres, es alguien que tú encuentras. Los ojos llenos de lágrimas de Ji-han se abrieron, la comprensión se abrió. La dolorosa verdad de la ausencia de su hermano Ji-hwan persistió. Mientras la luz de la lámpara brillaba, Yu se arrodilló, colocando cuidadosamente sus zapatos familiares y de gran tamaño sobre los pies de Ji-han. Una firmeza sorprendente se asentó sobre ella. Gracias, Appa, susurró, con la mano envuelta por la suya. Vamos a casa, respondió. A medida que sus pasos ecoaban, Ji-han se preguntó, ¿por qué nos estamos tomando de la mano? ¿Tienen miedo de que me escape? Yu finalmente se volvió, con su pelo plateado atrapando la luz. Oh, ¿no? ¿Dónde fuiste? Preguntó, con un toque de exasperancia en sus fríos ojos grises. Ji-han dudó, con sus ojos como la masa echados hacia abajo. Solo te estás preguntando ahora, pensó, observando su comportamiento tranquilo. Bueno, ella murmuró. Él dio una luz, casi molestando a pata su cabeza. Ah, eso me recuerda. Un rugido llamó su atención mientras sacaba de su bolsillo un pan arrugado en forma de pescado y sus ojos se difundieron. ¿Es este pan en forma de pescado? Era una pasta de frijoles rojas desordenada que se desbordaba. La había metido en su bolsillo con prisa. Una suave sonrisa tocó los labios de Yu mientras miraba el taiyaki. Cuando eras pequeño, solías esperar todo el año el invierno solo para conseguir uno de estos, y la expresión de Ji-han se volvió nostálgica. Creo que el invierno no significa nada ahora, respondió, un toque de tristeza en su voz. De todos modos, mañana te compraré uno fresco, comenzó Yu, haciendo gestos para que descartara el deleite manchado. Bueno, declaró ella. Ha pasado un tiempo. Yu gemido internamente, en serio. La miró, una mezcla de exasperación y resignación cariñosa en su rostro. Notó que la comida todavía estaba caliente, luego, vacilantemente, llamó su nombre. Sus mejillas se enrojecieron mientras confesaba, me gustas mucho, Appa. El rostro de Yu se mantuvo tenso. Qué tontería, pensó, justo así, comenzó su nueva vida cotidiana juntos, requiriendo más esfuerzo de lo que habían imaginado. Ji-han mostró a Yu su refrigerador casi vacío. Ella rara vez comía en casa, pero ahora con él, necesitaba cambiarse. La madre de Yu ofreció orgullosamente ramen, pero un Yu preocupado rápidamente ordenó la entrega. Ji-han suspiró, murmurando, gracias, Appa. Profundamente conmovido por su cuidado atento, la scooter de entrega se detuvo gritando fuera de la puerta, su conductor ajustando su expresión en el espejo. Finalmente regresó a la casa de Ji-han, encontrándose atraído por ella mientras murmuró suavemente, gracias por la entrega. No pudo evitar preguntarse si realmente vivía sola en este gran lugar. ¿Es tan peligroso en estos días? El padre de Anyu estaba profundamente preocupado por Ji-han. La campana de la puerta sonó. Yu abrió la puerta, saludándolo con calma. Su padre miró, completamente desconcertado. ¿Algo está mal?, preguntó, retrocediendo. Pensé que una mujer vivía sola aquí, se rió. Yu se encontró con su mirada con una sonrisa sutil y consciente. Ah, San Ji-han se volvió, con los ojos abiertos. ¿Qué está haciendo el de pie allí?, se preguntó. El padre de Yu se enrojeció, así que ella vive aquí. La mano de Yu apretó decisivamente la puerta, cerrándola con un fuerte clic. Su padre parpadeó de confusión. Yu, con una sonrisa sutil y posesiva, declaró internamente que ya no es una sola casa de ocupantes. La mano de Yu habilitadamente ató una bolsa de plástico, pero su mirada estaba en otra parte, un suave susurro de San Ji-han.
que le escapaba. Él conocía sus hábitos, observando. ¿No crees que has estado ordenando comida para llevar mucho últimamente? No, los fríos ojos grises de Yu sostuvieron los suyos, un desafío en su voz. ¿Estás seguro? NHM de Ji-Han confirmó su negación. Continuó, recordando su pasado. Tal vez una vez al mes como máximo. Y aún así, solo cuando estoy ocupado en el estudio, Ji-Han lo miró, desconcertado por su repentina observación, preguntándole, ¿por qué me preguntas eso de repente? La expresión de Yu se volvió seria. Pasó algo antes, sondeó, una sutil tensión protectora en su postura. Había notado su cambio, el cambio innegable. Un fuerte silencio colgaba entre ellos. Entonces la voz de Yu cayó, firme y posesiva. Esto no es un solo ocupante. Una sonrisa débil y segura tocó sus labios, sus ojos brillantes, la respiración de Ji-Han se acurrucó, un temblor la atravesó cuando finalmente encontró su voz, ¿así que cómo sabes esto? Explicó su extraña pregunta procedente de la preocupación por la seguridad de Ji-Han, y con una sonrisa sutil y consciente, murmuró, peligroso, seguro, nunca se sabe quién está fingiendo ser amigable. Él devolvió un artículo. Gracias por preocuparse. Cuidado. La puerta se cerró, dejando a su padre jurar internamente, las implicaciones completas finalmente se hundieron. No, nada sucedió, murmuró Ji-Han. Un recibo de entrega se estropeó en su mano nerviosa. Se endureció. Me preocupaste de nuevo. A propósito, a partir de ahora. Ji-Han miró, confundido, ¿a partir de ahora? Hizo una pausa, su determinación palpable. Ya no ordenes la entrega cuando estés solo en casa. Ji-Han cuestionó, sintió su protección más profunda y feroz por debajo de sus palabras sobre el costo. Yu anunció que necesitaba el baño. Ji-Han, desembayando su entrega, repentinamente dudó, al darse cuenta de que no llevaba un sujetador debajo de su pijama. Un rubor se arrastraba en sus mejillas. Probablemente no se dio cuenta. Ella lo deseó, ajustando su collar. En la ducha, el agua cayó en cascada sobre Yu. Reflexionó sobre la mañana. Encuentro intenso, prometiendo ser más cuidadoso. Ji-Han le agradeció suavemente a Yu por la comida. La dirigió firmemente a su habitación, afirmando que había lavado los platos para aliviar su estómago hinchado. La puerta se abrió a medida que Ji-Han se desplomó en su escritorio, cargada de la idea de que vivir juntos realmente duplicó los gastos. Un peso pesado. Más costos para el semestre se adelantaron, haciendo que incluso su dinero de cumpleaños se sintiera insuficiente. Su teléfono sonaba, con un sorprendente enrojecimiento en sus mejillas. Ah, murmuró mientras su tía y su tío aparecían repentinamente. A su tía que había comido con Yu, mientras sus tutores, cansados de desempacar, terminaban su propia comida, la voz de su tía se agudizó repentinamente, preguntando si algo había sucedido anoche entre ella y Yu. Las mejillas de Ji-Han se quemaron de carmesí, un vívido recuerdo de la desesperada celebración de Yu parpadeando antes. Ji-Han miró a su teléfono, con los ojos más abiertos como un aviso de depósito. Una gran cantidad de dinero del CEO Ji-Wan, acompañado de mensajes de texto afectuosos. Prometiendo transferencias regulares, terminando con amor a ti, cariño. Ji-Han respondió. Te amo también, pero un profundo suspiro le escapó. No podía simplemente sentarse ociosa. Su mano se movió a través de un libro mayor, registrando las fuentes. Tuvo que pagar esta bondad. No podía dejar que la deuda se acumulase más. Ji-Han resolvió encontrar un trabajo a tiempo parcial. Surgió el CEO, su mirada agudizando a los artículos de baño agotados, fumando silenciosamente sobre sus luchas tranquilas. Ji-Han joven, ¿a dónde vas?, llamó, sorprendió. Ji-Han, tirando de su cabello, declaró, me dirijo a un trabajo a tiempo parcial. CEO respiró lentamente, viendo a Ji-Han arrodillarse en el suelo en la entrevista, murmuró bajo su aliento, realmente no me dará un momento de paz. Su mirada, generalmente fresca, tenía un destello de afecto exasperado, se inclinó ligeramente, su cabello plateado se cepillaba la frente, un trabajador a tiempo parcial. Ji-Han, mirando hacia arriba, le explicó, sí, todavía hay tiempo antes de que comiencen las clases de trabajo, así que encontraré trabajo. La frente del CEO se furró. ¿Por qué tan repentinamente? ¿Estás corto de dinero? Ji-Han tardó en enviarle una asignación, pero no fue eso, no pudo admitir que se sentía abrumada por su generosidad,
y decirle que se sentía patética por aceptar dinero que no merecía solo le haría preocuparse más. Así que en su lugar, Jihan forzó una sonrisa brillante con sus mejillas. Debería ganarme mi propio subsidio ahora, declaró, una determinación tranquila y casi desesperada que endurecía su mirada suave. Seo la observaba, su expresión irrelegible mientras absorbaba sus palabras. Un latido pasaba. Veo, finalmente logró, su voz baja, sus pensamientos girando con preocupación no resuelta. Da la vuelta. La voz del CEO era un bajo comando. Jihan, asustado, sintió un ascenso enrojecido a medida que su gran mano se asentó suavemente en su cabello. Solo manténgase quieto. Su toque familiar, una vez reconfortante, ahora envió un temblor inquietante a través de él. Las manos del CEO recogieron tiernamente el pelo de Jihan, un deseo silencioso de sostenerla apretando en su pecho. Se retrasó, luego se movió su mano, acariciando suavemente su cuello. No puedes quedarte, respiró, tirándola cerca. El corazón de Jihan golpeó. Algo en él se sintió completamente transformado, su mirada ardiendo de feroz, no expresado anhelo. Su voz, su expresión, parecía completamente transformada, y tal vez sus propios sentimientos crecientes también. Apenas había pasado un día desde que sus vidas realmente cambiaron. Sin embargo, se preocupaba. ¿Estaba siendo demasiado sensible? Jihan prometió decirle todo, pero solo si él se quedaba. El rostro que siempre había conocido se sentía repentinamente distante, borrando la línea entre ellos. Chiyo se inclinó, su voz murmurando bajo contra su oído mientras le preguntaba, «¿Oh sí?». Rugiéndose furiosamente, ella admitió que había desbordado en ellas, su cercanía haciendo que su corazón corría incontrolablemente. Sus ojos como la masa lo miraron y dudosamente le preguntó si debía. Chiyo vio la mirada de resignación en su rostro, como si hubiese hecho las paces con lo que él dijera. Un pequeño sonido divertido le escapó cuando finalmente dio su permiso. Entonces, sepultó su rostro contra su hombro. Su tono se enfrió inesperadamente mientras le decía que fue. Jihan se congeló, completamente desconcertada por el frío repentino de su voz. No podía entender por qué estaba actuando de esta manera. Levantando la cabeza, el frío en los ojos de Chiyo fue reemplazado por una sonrisa burlón. Él confesó que no tenía nada serio que decir. Quería compañía y esperaba que ella saliera con él, disminuyendo con juego la tensión que había construido tan cuidadosamente. De repente, brotando oídos de lobo imaginarios y una cola, se inclinó con un po. Le preguntó si ella no sentía ni siquiera un poco de lástima por un pobre de clase alta, de vuelta a la escuela. Jihan se rió de su corazón agitado, burlándose de que su expresión pouty casi la había hecho quedarse. El comentario dejó a Chiyo momentáneamente aturdido, anunciando que llegaría tarde. Prometió llamar cuando terminara, un agradecimiento rápido y un adiós casual. La puerta se cerró, dejándolo completamente sin palabras. Los nervios se agitaron en el pecho de Jihan. Era su primera entrevista. Trató de calmarse con sus pensamientos de carrera, forzándose a sí misma a ser valiente antes de caminar por las puertas de cristal, pero unos días más tarde, desplomada por una taza de café, el aplastante peso del rechazo era todo lo que sentía. El trabajo de Jihan era una serie de rechazos desmoralizantes. Los anuncios habían prometido que no se necesitaba experiencia, pero la realidad era abrumadora. En cada turno, se consideraba que no era suficiente, no tenía suficiente experiencia. No era lo suficientemente fuerte, o simplemente no era una buena apuesta. El aplastante peso de su fracaso se asentó, su teléfono zumbó repentinamente, y la cálida voz de Chiyo llenó el silencio. Le preguntó cómo fue su entrevista, pero a partir de su suspiro deprimido, ya lo sabía, con una sonrisa de conocimiento, adivinó correctamente que ella era. Jihan, llena de vergüenza, defensivamente insistió en que acababa de tener una mala suerte, y que ésta seguramente la tendría. Cuando le dijo que era para una nueva cafetería de juegos de mesa, su tono cambió. Él le recordó suavemente que el semestre iba a comenzar pronto, sugiriendo que encontrara un trabajo más permanente donde pudiera aplicar su especialidad. Jihan admitió que solo quería que ella comenzara la universidad sin preocupaciones, incluso ofreciéndose a cubrir todos sus gastos de vida. Por teléfono, Chiyo sintió un cambio definitivo. Era como si Jihan hubiera trazado una línea que no podía cruzar. Él había pensado que la conocía bien, pero ahora lo veía como una ilusión.
Ella solo mostraba lo que quería que él viera. Mientras tanto, Jihan caminaba, aterrorizada de que si se relajaba, su mundo colapsaría. La voz de una compañera de clase de repente cortó su ansiedad, invitándola a karaoke. Rechazándose educadamente a unirse a sus compañeros de clase, Jihan explica que no puede llegar tarde. A medida que murmuran detrás de ella, ella se detiene, su determinación se endurece. Asegurarse de que Chiyo no tenga que preocuparse no es una carga, se recuerda, pero un trabajo que eligió para sí misma, apretando el puño con determinación. Después de un cambio de ubicación frenético y de último minuto, Jihan entró nerviosamente en la oficina. Un hombre intimidante en el escritorio la hizo vacillar, pero el gerente real apareció con una sonrisa suave, aliviada por su amable acogida cuando notó que estaba temprano, le siguió adentro. Su ansiedad finalmente comenzó a desaparecer. La oficina era solo una habitación privada estrecha y desbordada, y su malestar creció. Explicó que el café principal aún no estaba listo, pero mientras sonreía y sugería que comenzaran, su corazón latió con nerviosismo. El tono sorprendentemente suave del gerente ayudó a que la sala principal no se preparara. Jihan se emocionó cuando le ofreció el trabajo, prometiendo ansiosamente que haría lo mejor posible, pero su honesta admisión de la desesperación hizo que su expresión amistosa parpadeara a medida que comenzó a investigar su situación financiera. Tratando de ser más independiente, Jihan explica su difícil pasado. La simpatía del gerente se reduce rápidamente a algo inquietante mientras propone un tipo diferente de papel. Sugiere que su aspecto tranquilo e inocente es exactamente lo que los clientes quieren en un compañero que simplemente charla, dejándola absolutamente sorprendido por la implicación. Rechazó sus preocupaciones, insistiendo en que era un simple trabajo. Mortificado por su propuesta, Jihan rechazó rotundamente y se volvió para irse, pero rápidamente agarró su muñeca para detener. No fue solo el miedo lo que la rompió, sino la fría y humillante comprensión de que había visto su desesperación. Las desagradables palabras del gerente sobre su apariencia se sintieron abrumadoramente familiares, dejando a Jihan sintiéndose indefensa y patética. Los ojos de Chiyo brillaban de un frío aterrador, su voz peligrosamente baja cuando ordenó al hombre que no se atreviera a tocar a su hermana. Jihan recuerda un tiempo antes de que Chiyo la llamara su hermana pequeña, cuando su relación era solo un simple conocido vecino. Cuando un hombre amenazador la agarró, Chiyo se interpuso entre ellos, advirtiéndole ferozmente que no pusiera la mano en su hermana menor. Jihan, todavía conmocionado por la confrontación, se preguntó cómo Chiyo podría haber sabido dónde encontrarla. Entró en la habitación sin decir una palabra, sus ojos grises de acorazado cerrando al hombre que estaba a su lado con una intensidad fría y silenciosa. Su corazón golpeó en su pecho, aturdido por un recuerdo surgió de un tiempo más suave. Él ató cuidadosamente su cabello mientras ella lo burlaba juguetonmente de que se soltaba. El pensamiento le atravesó ahora. ¿Qué otras dificultades había soportado cuando él no estaba allí para protegerla? Una fría furia comenzó a construirse detrás de su exterior reservado, una emoción silenciosamente perfeccionada en silencio. Mirando desde detrás de los amplios hombros de Chiyo, Jihan sintió un frío. Fue una simple entrevista de trabajo. La sospecha de Chiyo se endureció mientras entraba en la desagradable oficina del sótano. Esto no era una entrevista, era una trampa, y exigió una explicación fría. El hombre ofreció una risa nerviosa, tratando de despejar la intensidad de Chiyo al afirmar que solo había intercambiado unas pocas palabras con Jihan. La mención casual de su nombre hizo que algo se rompiera dentro de Chiyo. Con una mirada escalofriante, advirtió al hombre que nunca se dirigiera a su hermana pequeña de manera tan familiar. La voz del hombre cayó con condescendencia mientras llamaba a Chiyo un novio intrépido. Inclinándose hacia Jihan, se aprovechó de sus inseguridades, alegando que los huérfanos simplemente se aferran a cualquiera para obtener apoyo. Le decía suavemente que estaba bien y sus palabras no significaban nada. La mano de Jihan temblaba, agarrando su teléfono, haciendo un bluff sobre una grabación para disuadir al hombre amenazante. En el interior, ella entró en pánico, su forma caída temblando incontrolablemente. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, la mano de Chiyo cubrió suavemente la suya. Su presencia como un cálido anclaje, miró hacia abajo con una mirada suave y tranquilizadora. ¿Estás bien? Las mejillas de Jihan se enrojecieron, sintiendo un cambio más profundo en su mundo cuidadosamente construido. Sin ser sorprendida por sus insultos, ella explicó que ser huérfano no hace a alguien desesperado. El verdadero problema, declaró,
No era la oficina sino su visión del mundo retorcida, dejándolo aturdido mientras ella se volvía para irse. La adrenalina finalmente se desvaneció, las piernas de Jihan temblaban, la preocupación de Chiyo de dejarla era inmediata, pero con timidez rechazó su oferta de llevarla. Una rara sonrisa de admiración tocó sus labios mientras elogiaba su valentía. Jihan dudosamente pregunta cómo sabía que estaba en el sótano, ya que ella solo le había dado el nombre del edificio. Intentando actuar casualmente, Chiyo explica que se preocupó y fue a buscarla, solo para descubrir que la sala de juegos aburrida que mencionó no existía. El verdadero pánico, un presentimiento desesperado y escalofriante que lo llevó a bajar, donde se confirmaron sus peores temores. El alivio de Jihan de que está a salvo solo alimenta la frenética preocupación de Chiyo. Suavemente admite que su preocupación la hace sentir segura. Su ira se derrite inmediatamente, reemplazado por una pregunta seria y tranquila. ¿Por qué dijiste que no tenías familia? La voz de Chiyo, aguda de incredulidad, hizo eco en su mente. Se preguntó cómo podía estar tan fría después de haber pasado una década a su lado. Pensando en lo aplastados que estarían sus padres, en pánico, Jihan imploró en silencio que no fuera real, pero su propia memoria respondió con una sola palabra devastadora: no. El pensamiento de que ella era considerada como familia rompió con Jihan, provocándole lágrimas. Días después, extendida en su cama, aunque vivían bajo el mismo techo, se había formado un abismo. Estaban comiendo por separado. Sabía por qué, debe haber sido profundamente herido por sus acciones. Mientras tanto, la soledad de Jihan fue rota por su teléfono vibratorio en la cama. Fue sorprendida por una invitación de chat de grupo para su clase de diseño. Intrigada, se unió a la conversación. Una pequeña sonrisa tocando sus labios ante los emocionados saludos. Cuando los planes para un sábado por la noche se hicieron con entusiasmo, el corazón de Jihan se hundió. De repente recordó, este domingo era importante. Su mirada se movió hacia la foto enmarcada de ella, un joven Chiyo, y su madre, su familia. Un doloroso nudo se formó en su estómago. Aunque era el día de la memoria de su madre y Appa, Jihan se encontró en medio de la ruidosa charla de una reunión universitaria. Por lo general, solía estar triste en casa, pero un impulso la había expulsado, preocupada de que Chiyo se sintiera incómoda a su alrededor. Sin embargo, su mente se desplazó hacia un pasado traumático, un recuerdo escalofriante de los restos y una promesa susurrada. Un amigo le preguntó si Jihan estaba bien, y ella admitió su malestar con tales cosas. Hondun se presentó, sugiriendo una copa. Jihan, un bebedor por primera vez, dudó. A pesar de sus nervios, tomó el vaso. Más tarde se despertó en su propia habitación, con una puerta que se arrastraba acentuando su confusión acerca de cómo había llegado allí. Un toque suave agitó a Jihan de su sueño aturdido. Pensó Grog-hee. ¿Quién? Una voz suave respiró su nombre, joven Jihan. Rodeando, Jihan abrió los ojos para ver la figura alta de Chiyo junto a su cama. Tú fuiste quien me dijo que pudiera entrar, explicó en voz baja. Su mente todavía estaba borrosa. Se preguntó, ¿qué dijiste? 2 horas antes. La noche era ruidosa y brillante de risas. Cuando una amiga le ofreció otra copa a Jihan, ella retrasó, cubriendo una cara tímida y roja. Ya estaba sintiendo los efectos, a pesar de haber bebido tan poco. En su interior, lamentó que esto no era como en las películas. En lugar de sentirse mejor, simplemente se sentía cansada. Un dolor de cabeza había querido divertirse, pero cuanto más bebía, más aislada se encontraba. Una sensación pesada se asentó en su pecho. Se preguntaba si su estado de ánimo era debido al día de recuerdo de mañana. Sintiéndose como un idiota sentado incómodo entre la multitud, deseó que fuera. Un compañero de clase de cara amable llamado Tae-won notó su angustia y se inclinó, preguntando si quería salir a tomar un poco de aire. Incapaz de escucharlo sobre el ruido, le preguntó lo que había dicho. Simplemente se rió, haciendo un gesto para que se acercara. Chio se inclinó cerca, su voz un murmullo bajo contra el ruido del bar. Notó que ella parecía intoxicada y silenciosamente sugirió que saliera. Pero el gesto de cerrar fue inmediatamente malinterpretados por sus amigos, que estallaron en gritos lúdicos, preguntando si estaban presenciando el nacimiento de una nueva pareja de campus. Mortificada, Jihan insistió frenéticamente que simplemente no podía oírlo, sus mejillas ardiendo de escarlata. Jihan respiró un suspiro silencioso de alivio, pero su calma se rompió mientras continuaba la descripción.
unas del departamento regresando del servicio, y a la charla de todo el campus. La amiga de Jihan se asombró en voz alta del rumoroso anciano, preguntándose qué tan guapo podría ser. Una repentina sacudida de reconocimiento disparó a través de su amigo, que gaspio, es él, el anciano Han Chio. Los ojos se abrieron a medida que lo vio, el mismo chico protector y reservado con el que creció. Las chicas que estaban al lado de Jihan susurraron que aunque el recién llegado era guapo, también parecía intimidante. Su simple reconocimiento envió un golpe de pánico puro a través de Jihan, su rostro se quemó. ¿Por qué estaba Chio aquí? Un frío temor la invadió, no le había dicho que iba a salir de la casa, y sabía que estaría más que enojado si la encontraba aquí. Se movió para levantarse, pero un amigo de repente le agarró el brazo, preguntándole a dónde iba. Ella echó una mirada nerviosa a través de la habitación, con la esperanza desesperada de que Chio no hubiera notado su extraño comportamiento o escuchado su excusa agitada. Sus ojos grises del acorazado se encontraron con los suyos, y el corazón de Jihan saltó en su garganta. Pero mientras estampaba un saludo, Chio abruptamente le dio la espalda, ignorándola por completo. Observando su expresión dolorosa, un amigo le preguntó si estaba enferma. Jihan forzó una sonrisa, afirmando que estaba bien, aunque el frío de Chio había dejado una picadura al otro lado de la mesa. Sus propios amigos se pusieron curiosos por su estado de ánimo tranquilo. Cuando su amigo le sugiere con nerviosismo que solo beban en silencio, Chio suena un fuerte suspiro, lanza un respiro de despedida, reflexionando sobre cómo Jihan lo ha estado ignorando como a un extraño. No quería hacer las cosas incómodas antes del memorial, pero ella ya estaba planeando huir sin ni siquiera un saludo, y él corre una mano a través de su pelo plateado, frustrado por su frío. Su mirada se desliza a través de la habitación, aterrizando en Jihan mientras ella se celebra sin preocupación, y se pregunta si ella planea ignorarlo en la universidad también. De repente, la voz de un amigo lo molesta por beber solo como un cobarde. Chio murmura una disculpa mientras el grupo se queda. Sus amigos comienzan a burlarse de él, culpando a su tranquilo estado de ánimo por su sobreprotección de su hermana pequeña. Mientras le ponen preguntas sobre ella, otro pregunta si ella es guapa. La mirada se desliza a través de la habitación, aterrizando en Jihan. Una sonrisa suave y posesiva toca sus labios mientras él confirma que ella es impresionante. Recuerda las palabras cortantes de Chio de que él nunca la vio como familia. Jihan tomó esto para significar que ella era una carga. Para proteger su corazón, permaneció en silencio. Creer en su distancia era una bondad, aunque le hiciera daño en ese momento, pero el recuerdo de sus amigos molestándole sobre ella la hace enrojecer. Podía sonreír con ellos tan libremente mientras la ignoraba por completo. La cruda injusticia de todo esto picó, y ella se preguntaba si su pequeña y tonta niña un golpe pesado y doloroso golpea en su pecho. El peso de sus señales mixtas y sus propios sentimientos enredados se derrumba de inmediato, sumergiendo sus pensamientos en una oscuridad profunda y consumidora. Chio estaba de vuelta mientras la llevaba, le había dicho que estaban en casa y que era hora de dejarla ir, pero ella se había negado obstinadamente, murmurando que no quería. Solo suspiró, recordándole que era ella quien lo había invitado a entrar. Jihan siente una mano suave barriendo el pelo de su rostro enrojecido. Sus ojos de carbón se abren para encontrar a Chio observándola atentamente. Aturdida y confundida, susurra su nombre, y él le pregunta suavemente si finalmente está sobria ahora. Una ola de pánico la invadió cuando se dio cuenta de que no recordaba nada. Chio explica que de repente y borracho se había tambaleado fuera de la fiesta, asustándolo a la mitad hasta la derrota. Reprendiéndola suavemente para que bebiera con moderación, Chio relató cómo la había llevado a casa. Provocó una leve risa de su parte, haciéndola cuestionar su repentina diversión. Lo borró, sugiriendo que lo discutieran mañana, pero la mano de Chio se extendió hacia la suya, sus ojos grises del acorazado cerrando a ella. No quiero esperar, murmuró, sus dedos entrelazados con un firme, posesivo. Jihan, abrazándolo firmemente, murmuró, tengo algo que decirte, Appa. Chio, asustado, la mantuvo cerca, y un pensamiento de prohibirle que el alcohol pase por su mente. No hemos podido hablar adecuadamente, continuó, con la mejilla apretada a su pecho.
¿recuerdas el día en que me llamaste hermana por primera vez? Sus pensamientos se remontan a una semana de lluvia interminable, a una época en la que ella fue dejada completamente sola durante días. Le pregunta a Chio si recuerda lo que dijo cuando finalmente la encontró. Su propio rostro hematoma mientras sostenía su forma temblorosa y prometió salvar. Prometió amarla aún más de lo que un padre y una madre podrían, prometiendo ferozmente que todo iba a estar bien. El recuerdo todavía le quita el aliento. Se pregunta cómo él sabía exactamente las palabras que se convertirían en su salvación en ese momento, después de escuchar su voto. La agotada forma caída de Jihan. Finalmente ella admite que no recuerda mucho después de eso, solo que bajó la guardia y perdió el conocimiento. Sus recuerdos restantes están fragmentados, el sonido de su respiración desgarrada mientras la llevaba a través de la lluvia y las frías gotas de lluvia en su rostro. En una habitación del hospital, hace años, recordó la visión de un joven Chio lloroso gritando al personal que era su hermana, que les había rogado que la salvaran, su pequeña voz cruda de desesperación, un momento que nunca podría olvidar. Jihan admitió suavemente que recordaba ese día, cuando Chio, con su mano agarrando suavemente la manta, comenzó a disculparse por lo sucedido. El hermano menor era una etiqueta conveniente. Jihan entendió su límite tácito, exactamente hasta donde podían llegar y donde debía detenerse, a veces. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, el lugar al lado de Chio siempre estaba vacío. Jihan se despertó, desorientada, con los ojos más abiertos al darse cuenta de que estaba envuelta contra Chio, con su brazo envuelto a su alrededor. Su mano suavemente acariciaba su cabello, una suave caricia, mientras miraba hacia abajo con una mirada suave y consciente. Está bien, ella respiraba, su corazón latiendo. Jihan se despertó a una cálida familiar, su forma caída anidada contra Chio. Su brazo estaba protectoramente envuelto alrededor de ella, se despertó de esta manera sería incómodo, pensó, tratando de cambiar sutilmente, pero Chio solo se agitó, tirándola increíblemente más fuerte, robándole la respiración. ¿Podría estar caminando dormido? Jihan reflexionó, se mantuvo cerca en el abrazo de Chio. Él sutilmente agitó, una sonrisa jugando mientras fingía dormir. Ella también debería experimentar esto, pensó, recordando su propia noche de insomnio. Su pierna, se dio cuenta, también estaba entrelazada con la suya. «Appa, ¿estás bien?», susurró, con el corazón corriendo rápidamente. Chio se agitó, preguntando si la había despertado. El parque conmemorativo, dijo, cambiando el estado de ánimo. Cuando salen, Jihan se sorprende al ver un auto blanco prístino. Simplemente le abre la puerta del pasajero, explicando que su padre la dejó para su conveniencia, preguntándose si se había olvidado de mencionar. Jihan se preocupa por su padre, pero Chio simplemente sonríe, recordándole que su madre tiene un vehículo. Frustrada por la repentina proximidad, se ofrece débilmente a conducir en su lugar, aclara que se siente inexplicablemente mal, pero la mirada de Chio se suaviza mientras le asegura que no hay necesidad. Al conducir contra otras mujeres, sutilmente afirmando su preferencia por Jihan, Chio, sin embargo, interiormente declaró que Jihan era la única que alguna vez conduciría. Chio, preocupado por su mirada, le preguntó a Jihan si realmente dormía bien, señalando su habitual malestar antes del día del conmemorativo. Jihan, fingiendo indiferencia, insistió en que se sentía bien, sin embargo, en secreto reflexionaba sobre si su presencia traía un consuelo inesperado. Cuando su coche estaba inactivo, Chio reflejaba su tranquila contemplación, mientras que el enrojecimiento de Jihan traicionaba sus sentimientos complejos y no expresados. En el pecho de Jihan cuando Chio anunció su llegada, «Gracias por conducir, Appa», ella murmuró, su cabello oscuro balanceándose suavemente. Él le preguntó si tenía frío,
pero Ji-han rápidamente descartó su preocupación. Mientras sus pasos ecoaban en el camino, ella miraba al memorial inmutable donde descansaban su madre y su hermano, con una profunda sensación de anhelo agitando en su interior. Ji-han se ofreció a acompañarlo, pero él gentilmente insistió en que ella se quedara, asegurándole que no necesitaba alejarse. Un suave suspiro escapó de Ji-han mientras se arrodillaba, disculpándose silenciosamente por sus raras visitas y susurrando, «Te extrañé mucho». Ji-han se endureció, un frío corriendo a través de ella como la tía de Chio apareció, su presencia inesperada. ¿Has estado bien, Ji-han?, preguntó su tía, una amabilidad que enmascaraba la tensión subyacente. El corazón de Ji-han se hundió. Su tía siempre había sido una persona difícil. Ji-han conocía demasiado bien su mirada que contenía un profundo desprecio. Ella me despreciaba más. La tía de Ji-han comentó que a los 20 años debe estar buscando trabajo. Ji-han vacilantemente reveló su aceptación universitaria, provocando una fuerte acusación de su tía. Cuando su tía habló despreciablemente de ella y de su padre, el doloroso susurro de Ji-han, no, finalmente rompió. Ella insistió, sin haberlo visto nunca de esa manera. Su tía, con una calma escalofriante, habló de dinero del seguro, advirtiendo a Ji-han que no ignorara sus palabras. Solo, Ji-han ansiaba huir. Aproximadamente, un hombre mayor, llevando flores, vio brevemente a la tía, una fugaz sensación de familiaridad que rápidamente descartó. Chillo regresó, pidiendo disculpas por su peso, y Ji-han tembló antes de pedir su retraso. Se había preocupado de que algo sucediera. Capturando su mirada angustiada, Chillo en su interior decidió darle espacio. Ji-han sintió una ola de alivio que no había presionado, reconociendo que su apoyo silencioso era suyo. Pero, qué extraño. Chillo murmuró mientras sonaba un timbre, de pie en la puerta. La bondad protectora que sentía, un doloroso eco de pérdida, temiendo que solo les traería dolor. Los pasos se acercaban. Un hombre mayor preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? El apuesto chico de esa casa se fue con la chica de al lado esta mañana. La mirada de Chillo se endureció. Ji-han miró al cielo despejado, con una ola de ansiedad que la invadió mientras se preguntaba qué ponerse en su primer día de clase. En el interior, mirando a su armario abierto, suspiró. Al darse cuenta de que estaba llegando tarde, el tiempo realmente había volado. Ahora era estudiante universitario. Ji-han sostuvo una camiseta de color crema, sus ojos de carbón alejados. Justo arrojar algo se sentía mal. Sin embargo, vestirse parecía demasiado dramático. No podía decidirse por un atuendo que la ayudara a verse accesible. En días importantes como estos, Ji-han ansiaba la presencia de su tutor. Recordó a la señora An que le sugería vestido suavemente, y la cálida garantía del señor An de que Ji-han se veía hermosa en cualquier cosa. Además, jugando, agregó que ella era tan guapa, que los chicos podrían negarse a graduarse solo para quedarse con ella. Sus palabras amorosas ahora resonaron como un consuelo angustioso. Ji-han suspiró suavemente, sus pensamientos angustiosos rápidamente desaparecieron. Appa estaba esperando. La voz de Chillo la asustó. ¿Cómo puedes pasar todo el día recogiendo ropa?, preguntó, su alto marco imposible cerrado cuando se acercó al armario. La cara de Ji-han se enrojeció, su corazón latiendo. La incomodidad habitual de Ji-han con Chillo se intensificó en una tensión palpable y incómoda que se aferró a ella. La mirada de Chillo era ilegible, y cuando un extraño calor le roció la cara, se inquietó nerviosamente. Ji-han se preocupó por su atuendo casual, pero Chillo simplemente notó que ella se veía perfecta, luego desestimó con molestia sus preocupaciones. Ji-han gemía. Cambiando de tema, ella le propuso el almuerzo. Chillo, sin embargo, hizo una pausa, su expresión se volvió seria. Ji-han, sintiendo una maravilla tranquila, absorbió el bullicioso campus universitario. Esto realmente se siente como un drama, reflexiona, pero su sonrisa vacilaba. Una familiar soledad se introdujo, asistiendo a ella sola. También, su expresión cayó, las palabras anteriores de Chillo resonando. Chillo Appa. ¿Por qué quieres que fingiéramos que no nos conocemos en la escuela? Ji-han miró hacia arriba, confundido por la distancia formal de Chillo. Aunque sabía que tenía razón, un poco de injusticia y tristeza la golpearon. La mano de Chillo le empujó suavemente el sombrero.
Su suave promesa de que sería cuidadoso ofreciendo un consuelo frágil en medio del abismo creciente, Chiyo había instado suavemente a Ji-han a tratar a su familia. Ji-han, luchando con sus palabras, resolvió encontrar su propio camino. Ella localizó su aula, escaneando un asiento. De repente, Doan la saludó cálidamente. Ji-han, con un sombrero y una camiseta, murmuró internamente. Chiyo-apa, te odio. Las mejillas de Ji-han se quemaron cuando su profesor mencionó su salida abrupta de la fiesta, fingiendo su enfermedad. Su amigable compañera de clase, genuinamente preocupada, suavizando los sentimientos conflictivos de Ji-han, a medida que comenzó la nueva clase, una súbita determinación se encendió dentro de Ji-han. Estaba decidida a ganar esa beca. Doan preguntó si Ji-han había asistido a la escuela media Johan. Doan luego reveló que su pregunta no era simplemente sobre su pasado compartido, haciendo que Ji-han se sorprendiera de la vacilación de su amiga. Ji-han, sintiéndose aliviada, esperaba que pudieran acercarse. Ji-han absorbió las estrictas reglas de la clase, un silencio, escapando de sus labios mientras escuchaba, reconociendo. Un estudiante de sexo masculino notó la distracción de Wan Mirei en la habitación. ¿Qué has estado mirando?, preguntó. Ella se apartó, murmurando, nada en realidad. Solo pensé que vi algo un poco preocupante. En el gimnasio, un instructor presionó a Seo Eugene, ¿por qué no puedes concentrarte? Eugene, limpiando su sudor, se disculpó rápidamente. Un compañero de clase le entregó agua. Preguntándole qué le molestaba, Eugene confesó que todavía no había encontrado un lugar para vivir. Sorprendiendo a su amigo que supo que se había quedado en una sauna, el entrenador llamó a Parque Human, pero los pensamientos de Eugene estaban a kilómetros de distancia. No era exigente, sin embargo, su subsidio hizo que el alquiler individual se sintiera imposible. Aunque quedarse en una sauna había sido suficiente, no podía vivir así para siempre. Al ajustar su uniforme, Eugene tomó una decisión firme. El propietario de la propiedad envió un mensaje de texto a Eugene, confirmando que su hijo, un estudiante de la Universidad de Corea que vive al lado, mostraría el apartamento disponible. Más tarde, el CEO miró hacia abajo a Ji-han, diciéndole que tratara su vínculo como un nuevo comienzo. Él empujó suavemente el sombrero, sugiriendo que actuaran como meros mayores y menores, concebidos. Ji-han se preguntó si no debía saludarlo en absoluto. El CEO rió suavemente. Aparecieron mensajes de texto de su madre, preguntando si él y Ji-han habían llegado a salvo, recordándole que cuidara de ella debido a su timidez, y asegurarse de que almorzaran juntos. El jugando cuestionó si esa era su única razón para enviar mensajes de texto, una leve injusticia que fingía que no se preocupaba por su propio hijo. Luego vino otro mensaje. Su madre le pidió que mostrara la vieja casa a los posibles inquilinos, confirmando que tenía la llave. John Ji-han sin duda se sentiría bastante triste. Un pensamiento que le pesaba, un timbre de notificación interrumpió su contemplación. Su madre le había enviado un mensaje de texto de nuevo, mencionando casualmente a un estudiante de la Universidad de Corea que quería ver el lugar, y ya les había dado su número, murmuró, mirando atentamente a su teléfono, una nueva preocupación grabando sus rasgos. Su teléfono vibró, un número desconocido iluminando la pantalla. La mirada de An Seo se agudizó. ¿Podría ser esta la persona que su madre mencionó con respecto al apartamento en la azotea? En otra parte, la frente de Eugene estaba húmeda de sudor mientras llevaba su propio teléfono a su oído, un saludo nervioso que escapaba de sus labios. Eugene, que parecía un poco ansioso, sugirió verlo esa noche. El CEO hizo una pausa, considerando el actual desorden del apartamento, y decidió silenciosamente que esta noche sería difícil. Su primera interacción tuvo un aire inesperado. Advirtió al que lo llamaba sobre las temperaturas extremas del techo. Infraccionado, Eugene insistió en que era mejor que una sauna, una familiar soledad agitando dentro de él. Recuerdo palabras duras. Los niños sin padres son una molestia. ¿No puedes simplemente vivir en silencio? Renunciado, el CEO aceptó una exhibición nocturna. El CEO encontró al que llamó desconcertado. Eugene primero insistió en que esta noche estaba bien, luego se disculpó abruptamente, convocó a un reclutamiento de clubes de judo, prometiendo. Cuando el CEO colgó el teléfono, un tranquilo arrepentimiento se resolvió. Judo, meditó. Ojalá hubiera dicho simplemente que no había habitación disponible. En la clase,
el profesor anunció los próximos proyectos de grupo, pero Eon apenas lo escuchó. La chica a su lado, Dune, deslizó una nota, ofreciendo apoyo a la situación de Eon. Sin saber cómo reaccionar ante la vaga bondad, Eon solo pudo dar la palabra gracias en respuesta. Apoyada en su mano, Eon descubrió que no podía concentrarse en absoluto. Las palabras de Dune hicieron eco en su mente, dejándola preguntarse qué podría haber significado. El gesto amistoso se sintió inquietante, iluminando una parte de su vida. Quería desesperadamente mantenerse en privado. Los pensamientos ansiosos comenzaron a circular en espiral. Eon trató de descartar la negatividad, diciéndose a sí misma que era la extraña por sentirse tan incómoda, pero la inseguridad era un nudo enredado que no podía deshacer. Eon forzó una expresión neutral, razonando que Dune no parecía malintencionado. Sin embargo, la inquietante sensación de ser señalado era imposible de sacudir, y sus pensamientos eventualmente regresaban a Chio. Pero Eon estaba perdida en sus propios pensamientos, se preguntaba por qué siempre estaba tan retorcida por dentro, llegando a la conclusión de que el nudo enredado que sentía no estaba siendo hecho por nadie más. Era un desastre enteramente dentro de su propio corazón. Cuando el profesor rechazó la conferencia, Dune le preguntó a Eon si quería obtener. Eon declinó educadamente, alegando que ya había comido. Al igual que otro estudiante gritó alegremente el nombre de Dune, el recién llegado. Y John estaba encantado de ver que estaban en la misma clase. Dune se dio cuenta de que los dos no se habían conocido en la última fiesta y los presentó formalmente, y John sonrió brillantemente, diciendo que esperaba que todos pudieran convertirse en buenos amigos. Eon volvió a saludar, una cortesía silenciosa que enmascaraba el malestar que todavía giraba dentro de ella. Ji-young invitó alegremente a Eon a almorzar, y otro compañero de clase estuvo de acuerdo. Eon, sin embargo, trató de declinarlo, fingiendo un anhelo de explorar el campus solo. Ji-young presionó, afirmando que se sentiría mal si Eon comía sola. El acuerdo silencioso de Eon enmascaró un dolor familiar. La gente podría fingir que Ji-young entonces declaró que Eon iba de todos modos. Eon caminó, sintiéndose hinchado y consciente de sí mismo, castigándose por no rechazar la invitación al almuerzo. Ella se detuvo abruptamente, su mirada atraída a un estandarte del famoso equipo de judo de la universidad. No me di cuenta de que nuestra escuela tenía un club de judo, murmuró Eon, una tranquila sorpresa en su voz, mientras Ji-young se lanzaba a detalles entusiastas. ¿Tienes un hermano? ¿Cuántos años de diferencia? El corazón de Eon se agarró, al darse cuenta de que había insinuado que Chiyo era su hermano. Chiyo Hoppa. Las palabras estallaron, se volvió, reconociendo su voz, mientras la cara de Eon se quemaba. «Oh no», grité, sin pensar. Ji-young inmediatamente cuestionó si Eon estaba cerca de Chiyo, poniéndola en el lugar. Frustrada, Eon balbuceó, incapaz de formar una oración coherente mientras su mente buscaba frenéticamente una salida de la situación tan incómoda. La mirada fría y estable de Chiyo no le ayudó a aumentar el pánico. Eon se apresuró a explicar, recordándole que se habían conocido en una fiesta donde le permitió hablar casualmente. Se tropezó con sus palabras, pidiendo disculpas en caso de que su repentino estallido le hubiera hecho sentir incómodo, y su dedo golpeó suavemente el borde de su gorra, un pequeño gesto que silenció su nervioso vagabundeo. Con una sonrisa débil y consciente, Chiyo confirmó que la recordaba y encontró que su pánico seria era divertido, pero luego casualmente le preguntó de nuevo su nombre. Mortificada, Eon tiró su sombrero por encima de su rostro enrojecido y se reintrodujo silenciosamente, respirando un suspiro de alivio cuando no presionó más. Para el horror absoluto de Eon, Ji-young invitó alegremente a Chiyo a tomar un café con ellos. A pesar del intento de Eon de darle una salida, Chiyo aceptó sin problemas, viendo que era una buena oportunidad para conectarse con sus jóvenes. Mientras se ofrecía a tratarlos, la confianza de Ji-young se desmoronó repentinamente, sintiendo que había sido demasiado insistente. Cuando la amiga de Eon señala que no tomó café, Chiyo explica suavemente que no puede manejar la cafeína. El amigo le pregunta de inmediato cómo lo sabía, y lo sorprende completamente. A medida que se detiene, agitado, Eon recuerda este día con cariño, recordándolo como cuando caminaron juntos a casa y se acercaron. Como recordaba Eon, la mano de Chiyo se encendió repentinamente contra su taza. Su mente se precipitó. Esto era peligroso. Inclinándose para que solo ella pudiera oír, le advirtió silenciosamente que observara su expresión demasiado legible. Su intenso susurro privado la dejó completamente desconcertada mientras sus amigos la miraban, completamente desorientada. Cuando un amigo la molestó por tener algo en la cara, las mejillas de Eon se quemaron mientras tiraba el sombrero. Su broma casual era molesta, haciéndola sentir que era la única que se ponía nerviosa. Caminando sola después, sintió una ola de alivio. Sin embargo,
El irritante recuerdo de su reacción agitada persistió y se preguntó cómo Chiyo podía mantenerse tan tranquilo, como si este tipo de atención fuera completamente normal para él. Más tarde, rodeada por la animada tarifa del club de campus, Eon se sintió desgarrada, mientras que un club de guitarra prometió diversión y un club inglés pragmático ofreció construir un currículum, ella no pudo decidir. Haciendo una pausa abrumada en medio del caos, un amistoso reclutador de un club de judo vio a Eon retrasándose y gritó, preguntando si le gustaría unirse. Al girarse para irse, se encontró con alguien. Apareció un folleto ante ella y una voz sorprendentemente profunda le preguntó si estaba interesada. De repente, una voz profunda atravesó el ruido, preguntando si estaba interesada en el judo. Sorprendida, Eon miró hacia arriba una figura imponente con una cabeza de mascota, su estructura atlética impresionante en el uniforme. Perdida en un aturdimiento, Eon sacudió la cabeza, regañándose por haber sido distraída por un extraño. Su agitación interior fue reducida por una voz profunda y preocupada que le preguntó si estaba bien. Sorprendida, su mirada se movió hacia la figura imponente de un uniforme azul, sus ojos oscuros fijados en ella. Ella se quedó congelada, la intensa presencia del hombre desencadenando un sentimiento familiar y no deseado. Un sentimiento de temor la invadió cuando se dio cuenta de que estaba comenzando de nuevo. La confusa ráfaga de emoción que trató de suprimir tan duro. Los recuerdos se sentían demasiado cercanos. A medida que la oscuridad consumió la habitación, la visión de Eon de su hermano se intensificó. Se hicieron eco de sus palabras culpables, preguntando si pensaba que podía escapar de ellas, afirmando que habían caído debido a ella. Mientras Chio observaba a Eon salir de su sudor frío, Eon tembló, una súplica desesperada escapando de sus labios. «Appa, detenga, por favor». Una mano firme de repente agarró su muñeca, tirándola de vuelta a la realidad. Su mente se convirtió en un pánico mientras los espectadores comenzaron a murmurar. Frustrado, Eon balbuceó una disculpa a la estudiante, insistiendo en que acababa de salir de la zona. Antes de que él pudiera responder, ella dio un paso atrás tembloroso, desesperada por escapar. Viendo su frenético retiro, Yujin se quitó su sombrero de disfraz, concluyendo tranquilamente que debe haberla hecho sentir profundamente incómoda. Eon huyó, con los pies golpeando el pavimento a medida que las acusaciones inquietantes ecoaban en su mente, de que ella era responsable de sus muertes. Trabajó desesperadamente a convencerse de que era un accidente fuera de su control. Pero la negación comenzó a desmoronarse mientras corría. Durante años, Eon se había dicho a sí misma que era un accidente inevitable. Pero una fotografía de familia destrozada contó una historia diferente. Si no fuera por su pesar ese día, todavía estarían aquí. Las horas pasaron, y los textos sin respuesta de Chio pintaron un cuadro de su creciente preocupación. El rostro de Eon, enrojecido y hermoso, era imposible de ocultar incluso bajo un sombrero. Era ridículo, se dio cuenta, pensar que su belleza alguna vez podría ocultarse. El reloj marcaba en voz alta, cada segundo amplificando la ansiedad de An Chio. Se preguntaba si Joneon alguna vez se había sentido tan inalcanzable. Justo cuando se disparó, decidido a encontrarla, la puerta principal se abrió. Corriendo hacia él, su alivio y preocupación se derramando mientras le preguntaba por qué llegaba tan tarde. Chio la reprendió suavemente, recordándole que al menos llamara si llegaba tarde. Eon simplemente aceptó, prometiendo ser más cuidadoso. Se dio la vuelta para entrar, pero mientras se alejaba, Chio sintió un extraño cambio en la atmósfera entre ellos. Sus ojos la siguieron, luego se arrastraron hacia la entrada. Se sorprendió al encontrarla arrodillada en el suelo, arreglando bien sus zapatos. Le preguntó si conocía el dicho de que una entrada limpia da la bienvenida a la buena fortuna en el hogar. La voz de Chio era baja y seria mientras llamaba el nombre de Eon, preguntando si algo le había pasado ese día. Se detuvo derrotada en sus pistas, claramente asustada por su franqueza. Forzando una sonrisa brillante y frágil, Eon sacudió la cabeza e insistió en que nada estaba mal, pero su tono alegre era delgado y poco convincente, haciendo poco para aliviar la preocupación en sus ojos. Él la vio pasar, su mirada llena de pensamientos no expresados. Decidiendo que era mejor fingir que no notaba su frágil estado, racionalizó que ella debía estar cansada de la escuela y se alejó. De repente, el apartamento se hundió en la oscuridad total. Un fuerte clic se hizo eco en el silencio,
Una sacudida de alarma disparó a través de Chio mientras giraba, su mente instantáneamente parpadeando con preocupación por Eon. El repentino aumento de energía debe haber sorprendido a Eon también, pensó Chio, su instinto inmediato de revisarla, pero luego, una inquietante tranquilidad se estableció. Recordó otra vez que ella había estado así, una figura distante y problemática que se alejaba, con un corazón preocupado, se acercó a la mano de su puerta. Chio insistió, aguanta. Eon, volviéndose hacia atrás, suplicó, por favor, déjame en paz. Con Appa, no puedo ocultar nada, pensó. Chio, reconociendo su silencio como un enfrentamiento, dijo, sé que necesitas tiempo a solas, Eon. Ella susurró, sí, pero él sabía lo que realmente temía. Entré, declaró, con la puerta abierta. La miró hacia abajo, su voz suave con empatía, diciéndole que debe haber estado tan asustada. Mientras las lágrimas fluían por la cara de Eon, ella ahogó su nombre. Él le cubrió suavemente la mejilla, limpiando una lágrima mientras la instó a contárselo lo que había sucedido. Ella insistió en que él no la creería, pero él atravesó su pánico, diciendo su nombre con autoridad silenciosa. «Necesito una razón para creerle», preguntó. Su confianza inquebrantable la asombró hasta el silencio. El recuerdo de la visión era aterrador. La voz de Eon temblaba mientras confesaba que en su mente, la había visto hablar con ella. Sus palabras llenas de culpa, la voz de Eon se rompió, confesando el terrible peso que llevaba, que la pérdida de su madre y hermano fue su culpa, creyendo que ella era culpable. Cuando vio que se desentrañó, Chio agarró firmemente su muñeca, su voz cortando a través de su desesperación, instándola a respirar. Como una sola lágrima escapó de su ojo, Chio se inclinó, su mirada cerrando con la suya. Así que, murmuró, con su voz baja. ¿Te parezco a